Especial Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM. Un saludo cariñoso a todos ustedes, queridos cristovidentes que ven el mundo con los ojos de Jesús. Ustedes saben que estamos todos con el sínodo, caminando en el tema del sínodo, se ha hablado mucho del sínodo y nos ha fascinado esta experiencia. Y pues tener la oportunidad de compartir, de conversar con el subsecretario del sínodo, Monseñor Luis Marín de San Martín. Pues es una dicha, es un privilegio, es una cosa que no todos tienen, de verdad. Y de verdad nos alegra mucho. Agustino, obispo, muy cercano, muy sencillo y muy espontáneo. Monseñor, muchas gracias por darnos este rato. Pues muchas gracias, Estoy muy contento de poder participar y de poder compartir este rato con ustedes. Es un privilegio, el privilegio es mío. Agustino, de la Orden de San Agustín. Bueno, y una orden muy sinodal, muy sinodal. Una orden muy sinodal. La misma escogencia del sucesor de San Agustín es muy democrática y de los provinciales, ¿no? Bueno, es decir, San Agustín era otro tiempo, otra época. Es una espiritualidad lo que compartimos. La orden de San Agustín sí, es una orden, pues, ya digo, muy democrática, también democrática, pero sobre todo muy fraterna y muy comunitaria. Y para nosotros, en general, para toda la vida religiosa, pero especialmente para los agustinos, el tema del sínodo es algo conocido. La sinodalidad es algo conocido, algo que vivimos. El compartir, el discernir juntos, el tema de la comunidad, la evangelización conjunta. Todo este tema del camino que se hace en unidad y en comunidad es algo muy conocido para nosotros y una belleza poder transmitirlo y poder comunicarlo a la Iglesia. Estamos hablando del sínodo en todas las instancias de la Iglesia católica. Eso es. En las diócesis, en las comunidades, caminos sinodales, experiencia sinodal. Pero a usted y a su equipo le ha tocado poner a rodar esto que llamamos el sínodo, después de que el Papa en su corazón puso esto en la Iglesia. ¿Cómo fue ese nacimiento? ¿Cómo salió esta idea? Bueno, lo primero, muy bien lo que has dicho. Es decir, toda la Iglesia es sinodal. Es decir, todo lo que es Iglesia. Yo a veces, cuando me dicen, y mi parroquia participa en el sínodo, miren ustedes. Su parroquia es Iglesia. Su comunidad es Iglesia. Su familia es Iglesia. Usted es Iglesia. Entonces tiene que ser sinodal. Tiene que caminar en comunidad, en comunión y en apertura evangelizadora, en dinamismo evangelizador. Entonces todo es esto. Entonces lo que el Papa no se inventa nada. El Papa no dice, me voy a inventar una iglesia sinodal, no. Lo que el Papa hace es cómo es la iglesia. La iglesia de los primeros tiempos, la iglesia primitiva, la iglesia de los padres. Cómo vivía. Es una iglesia sinodal, una iglesia unida a Cristo, la primera cosa. No puede existir la Iglesia si no está unida a Cristo, si no conoce a Cristo experiencialmente, ¿no? Esto es claro. Y al mismo tiempo, esa Iglesia, esa unidad en Cristo, nos lleva a estar en unidad con los demás hermanos y hermanas, en comunidad. Nadie se salva solo. No se puede vivir la fe en el egoísmo, en el aislamiento. Entonces esto es lo que es la Iglesia. Y al mismo tiempo, esta unidad, esta comunión, es para profundizar en Cristo, avanzar en el camino de santidad y al mismo tiempo para comunicar la buena noticia en medio del mundo. Caminar juntos. Esto sin sinodalidad no es ninguna invención del Papa, sino simplemente pues es revitalizar lo que es la base de la Iglesia, lo que es la esencia de la Iglesia. Y esta es la tarea. A nosotros se nos ha encomendado pues acompañar este proceso, dinamizar este proceso, hacia una Iglesia sinodal, que la Iglesia sea realmente sinodal en todo lo que es la Iglesia. En cuanto a comunión, participación para la misión. Monseñor Luis, ¿qué hizo que de pronto ese aspecto que es esencial, que viene desde el Evangelio, desde el corazón de Jesús, como que se atenuara, como que no tuviera fuerza en esta, para que volviéramos ahora nosotros a hablar de eso? Bueno, siempre ha estado ahí. Es decir, la Iglesia siempre ha sido sinodal. Siempre hay momentos de la historia pues que se oscurece algún aspecto, pues viene un santo, un papa, un concilio que lo revive, sobre todo buscando la coherencia de la Iglesia.
Pues todo esto viene también de lo que es la eclesiología del Concilio Vaticano II, que fue un evento del Espíritu Santo, donde decía el San Juan Pablo II, se sintió viva la Iglesia, un evento revitalizador de la Iglesia. Pues en esa eclesiología del Vaticano II, de pueblo de Dios, que está recogida en la Lumen Gentium, ahí ya tenemos lo que es la sinodalidad, el desarrollo de la sinodalidad. Entonces es un desarrollo de lo que está, ya digo, que no es invención ni siquiera del concilio, sino es una reflexión sobre la esencia, la identidad eclesial de la Iglesia de los primeros tiempos, de la Iglesia del Evangelio. Esto así. Hablar de sinodalidad y caminar juntos suscita que todo el mundo quiere decir, bueno, me dijeron que hablara, que participara, vamos a escuchar. Entonces sale explosión de cosas, ¿ya? Eso es bueno, pero toda esa explosión de yo hablo, yo opino, porque tenía que participar, que tenemos que participar. Esa fase de escucha, ¿qué quiere? ¿Qué pretende? Sí, hay realmente muchos errores sobre lo que es la sinodalidad. Y es triste porque a veces podemos perder un momento del Espíritu Santo, un momento de Dios. Entonces hay que tener muy claro de qué se trata. Lo primero es el término, no es un parlamento, no es ponernos todos a discutir y a votar. Votamos a ver si Cristo ha resucitado. Ponemos en cuestión todo por votos, ¿no? No significa que la mayoría tenga razón. No significa que la mayoría tenga razón. No se trata de esto. O sea, no es por una iglesia democrática, porque alguno podría pensar. No es democrática, es mucho más. La iglesia es comunión, es mucho más que una democracia. Es decir, incluye a todos. No es una parte. No hay vencedores y vencidos como en un parlamento. No es ideología. La iglesia es comunión. La iglesia es comunión, mucho más que un parlamento. Entonces no se trata de esto. Hay elementos democráticos en la iglesia, no cabe duda. Pero la iglesia como tal sería reducirla. Pensar en una iglesia democrática sería reducirla y empobrecerla. Hacer opciones por ideologías. No se trata de esto. Entonces, ¿de qué se trata? Tampoco se trata de ponernos todos juntos y decir qué nos parece. Nos han dicho que tenemos que la iglesia sinodal, la sinodalidad, pues nos reunimos y opinamos. A ver, ¿qué nos parece? Yo creo esto, la iglesia debía ser esto, y a mí me parece que la parroquia tal. No se trata solo de esto. Es mucho más. Es ponernos a la escucha. Primero, ¿a la escucha de quién? Dice el Papa, de los unos a los otros, pero de todos al Espíritu Santo. Esto es lo importante. Escuchar al Espíritu Santo. Por tanto, es importantísimo la dimensión orante. Hacer oración. Hacer silencio. De esto se trata. Estar a la escucha de qué nos dice el Espíritu en este momento de la historia. ¿Qué nos pide? ¿A qué nos mueve para vivir auténticamente nuestra fe? Esto es. Por tanto, la escucha. Segundo elemento, el discernimiento. El discernimiento. ¿Qué nos pide? ¿Qué opciones debo hacer? Debemos hacer como iglesia, en mi comunidad, en mi parroquia, en mi grupo, yo mismo como cristiano. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo quitar en mi vida? ¿Qué debo potenciar? Discernimiento. Tercero, decisión. Tomar decisiones, cada uno a su nivel. La participación y la corresponsabilidad de todos. Es decir, el obispo como obispo, porque tiene que servir a la iglesia como obispo. Si el obispo no ejerce su ministerio, no está sirviendo a la iglesia, está traicionando su vocación. El sacerdote como sacerdote, el laico como laico, el religioso como religioso, cada uno siguiendo su vocación. Con autenticidad y con fuerza. Pero todos estos carismas puestos en comunión, interrelacionados, enriqueciéndonos los unos a los otros, ayudándonos los unos a los otros. ¿Para qué? Para dar testimonio en el mundo de Cristo, del Evangelio, de la buena noticia que es Cristo. Esta es la sinodalidad. O sea, el nivel, hay que subir el nivel, es algo grande, es un momento de la gracia. Un momento, alguno me decía, un momento histórico. Sí, pero de la historia de la salvación, de la historia de Dios. Es un momento de Dios, una oferta de gracia que, como todo lo que viene de Dios, no se impone, sino que se propone. Es una propuesta que el Señor nos hace y que debemos aceptar y en la que debemos colaborar. Esas palabras del sínodo, por una iglesia, comunión, participación y misión. Habla usted de la comunión. Eso es. Seguiremos trabajando mucho en el tema de la comunión. Se puede pegar cositas del mundo, que comunión puede ser alianzas, negociaciones, pactos. Todo eso no es comunión.
Digámoslo claramente. Al estilo de Cristo no. Es decir, la comunión es participación en Cristo resucitado, conocimiento experiencial de Cristo, que nos hace comunidad, nos hace familia en Cristo. Esta es la comunión. Entonces, todos estos criterios pues, de política, de miserias humanas, de poder, de lucha por el poder. De que el poder se pueda repartir, se pueda distribuir. Claro, no, es distribuir el poder, pero si eso es una miseria. ¿Dónde vamos con el poder? ¿Para qué? No se trata de esto, se trata, el primer paso es del poder al servicio. Un cristiano, una cristiana, siga la vocación que sea, está para servir a la Iglesia, para dar testimonio del Evangelio, no para el poder, si no se ha equivocado. Entonces ese es el cambio que hay que hacer. Esa es la primera transformación, pasar del poder al servicio. Y esta es la comunión, esto nos lleva pues, a la autenticidad cristiana, ni más ni menos. Comunión significa unión experiencial, conocimiento experiencial de Cristo resucitado, que es el único que vive, que existe, el Cristo vivo, no es un muerto, una persona viva. Entonces esto nos incorpora a Cristo, y al incorporarnos a Cristo resucitado nos incorpora a su Iglesia. No hay Cristo sin Iglesia y no hay Iglesia sin Cristo. Entonces una experiencia de Cristo y por tanto una experiencia eclesial que nos une. Esta es la comunión. Es mucho más que unos votos, que una lucha por el poder, que un reparto mísero de grupos de poder o de circunstancias de mando. Es mucho más. Esta es la comunión. Es decir, es pensar en grande. Es esto. La sinodalidad nos ayuda a pensar en grande y abrir nuestro corazón a lo grande, al entusiasmo de Cristo, y a comunicarlo al mundo. Monseñor, ¿el Santo Padre le dijo a usted, colabóreme en el sínodo o cómo fue? El nombramiento, pues una cosa inesperada. Fue en febrero de 2021, me llamaron de la Secretaría de Estado y me dijeron que el día antes el Papa había firmado mi nombramiento como su secretario del sínodo y quería también hacerme obispo y que se aceptaba. Así fue. ¿Todo de una vez? Todo de una vez. ¿Usted estaba en ese momento en su comunidad? Yo estaba en mi convento, yo estaba en Roma. Pues yo estaba ocupándome pues, de las tareas que tenía encomendadas en mi orden, que era ser asistente general, me ocupaba del sur de Europa, es Portugal, España, Italia y Malta, del archivo general y del Instituto de Espiritualidad Agustiniana. Yo tenía unas tareas ahí ya de mucho tiempo. Y fue esta sorpresa, también el Papa pues, me lo comunicaron así, me pidieron la aceptación. Yo en un momento, pues yo estoy disponible a lo que el Papa pida de mí, a lo que la Iglesia necesite. Yo soy un cristiano, soy un sacerdote, soy un religioso, estoy disponible. Y luego pues era una tarea que yo no sabía ni pues, cómo se empieza o por dónde se hace. Bueno, pues a mí me ha ayudado mucho la oración, ponerme en las manos de Dios, saber que no soy yo, ni muchísimo menos, quien tiene que desarrollar la sinodalidad en la Iglesia, es el Espíritu Santo. Yo soy solamente un instrumento, lo haré con todo el corazón, con entusiasmo, con todas las fuerzas que pueda, pero bueno, es el que dirige. Yo me fío, estoy en las manos del Señor, como Abraham, sal de tu tierra, de la casa de tu padre. Bueno, el camino se irá apareciendo. Y así ha sido, así ha sido, así ha sido. Y ya cuando hay esos primeros encuentros con el Santo Padre para dialogar sobre este tema, el sínodo, ¿qué hay? ¿Qué le ha impactado? Saben que ahora ya no, porque con la nueva reforma de la curia hay otro dicasterio que es el de la evangelización, presidido por el Papa. Pero hasta ahora el único organismo presidido por el Papa era el sínodo, la Secretaría del Sínodo. Por eso el jefe del dicasterio es un secretario general y no es un prefecto, porque el presidente es el Papa. Entonces es un trabajo no tomamos ninguna decisión sino consultando con el Papa. Hay una relación pues, muy intensa con él, sobre todo es el cardenal Mario Grech, que es el secretario general del sínodo, el que está más en contacto con el Papa. Pero sí, yo de los contactos que he tenido con el Papa, pues yo veo que es un hombre de Dios, un hombre de Dios, es un hombre de oración, un hombre abierto al Espíritu, un hombre que ama a la Iglesia, mucho, intensamente. Y luego también dos características del Papa que a mí me ayudan. Primero, es un hombre paciente,
Y hace falta, a veces nosotros queremos en un momento, un cambio inmediato de un momento. El Papa es un hombre paciente. Lo tiene claro porque sabe dónde dirige el Espíritu, está abierto al Espíritu. Y segundo, es un hombre perseverante. Perseverante. No tengan miedo, adelante, no se preocupen, no quieran decir al Espíritu lo que tiene que hacer, es el Espíritu el que dirige. Es un hombre generoso, un hombre abierto en esto. Y un hombre también con una gran intuición, conoce muy bien las cosas, sabe muy bien, conoce el mundo, conoce el momento actual que estamos viviendo. Esa es la impresión que yo tengo. Usted que tiene que viajar por todo el mundo y atender diferentes servicios, venga, explíquenos mejor qué es el sínodo en África, en Asia, en Europa, en América. ¿Qué destaca, digamos, de esa comprensión del sínodo en esos continentes, en esos continentes que ha visitado? Bueno, pues muchos también hemos tenido mucho contacto telemático. El tema de la pandemia ha frenado mucho los contactos presenciales. Ahora estamos recuperando los contactos presenciales. Pues te hace ver la unidad de la fe en la Iglesia. Primero es la unidad. Primero es la unidad. Que estamos unidos en un solo Señor, un solo bautismo. Estamos unidos en un solo evangelio, todo lo que significa, es decir, la unidad de la Iglesia. Y al mismo tiempo te hace ver la pluralidad. Una Iglesia plural. No es posible el uniformismo. Además no es cristiano. Todos el mismo pensamiento, todos la misma cultura, todos la misma ideología, todos el mismo modo de ver la Iglesia. No, por Dios, la familia no es así. A mí me gusta mucho el recurrir a la familia, porque es una imagen muy bonita. Fue la imagen viene de San Pablo, que le gustaba al Papa Juan XXIII. Yo estudié a Juan XXIII, hice la tesis doctoral sobre él. Pues esto es la imagen de la familia. La familia es plural, no todos piensan lo mismo, no todos tienen el mismo modo, la misma cultura, no todos tienen la misma función. El padre es el padre, la madre es la madre. Es decir, esto es la Iglesia. Pero todos están unidos por el amor. El amor es lo que une. El amor es lo que une, el amor es lo esencial. Entonces, si alguien te dijese, ¿qué es lo que tengo que hacer en la vida? Purificar tu amor, amar. Porque si estamos purificando el amor y estamos amando, estamos conociendo a Dios, estamos cerca de Dios. De esto se trata. Entonces, yo he visto en la Iglesia, pues es muy diferente Asia que África, que Europa. Entonces, hay distintas dificultades, hay bellezas, hay luces, hay sombras, todos en una unidad de fe. Y todas estas diferencias, cuando hay unidad en el amor, las diferencias no enfrentan, sino que enriquecen. Si no hay unidad en el amor, se confrontan, las diferencias se confrontan. Y esta es una imagen. Todos caminamos juntos, todos nos ayudamos, nos enriquecemos. Una iglesia hermosa, una iglesia viva. Esto es. En esa ruta metodológica, pues cada conferencia episcopal, cada país está sistematizando esta fase de escucha. Seguramente tendrá que llevar un informe al sínodo. Sí, explicamos un poquito. Lo primero que debemos aclarar es que la sinodalidad no termina nunca. Termina cuando termine la Iglesia, porque es como la comunidad o como la misión. No termina nunca. Toda Iglesia, entonces la Iglesia es siempre misionera, la Iglesia siempre es comunitaria. La Iglesia es siempre sinodal, siempre. Esto es lo primero que debemos aclarar. Entonces, es un proceso que se continúa. Nosotros, para avanzar hacia esta Iglesia sinodal, para que la Iglesia sea sinodal en sí misma, para que desarrollemos la sinodalidad, hemos presentado un proceso en varias etapas. Una primera etapa, una etapa diocesana. Ponernos a la escucha en las diócesis, empezar desde abajo, no desde arriba, sino desde abajo. Comenzamos pues en las parroquias, luego las diócesis. En cada iglesia haciendo un discernimiento. El de oración, las parroquias, la diócesis, la conferencia episcopal. Luego de cada conferencia episcopal se envía una síntesis o un discernimiento a la Secretaría General del Sínodo. Son 114 las conferencias episcopales que hay en el mundo. 114 documentos. O sea que debe ser un gran paquete para este de 10 páginas máximo se ha pedido. 10 páginas. Máximo.
Pero es un gran paquete para estudiar Pues ustedes. hay que estudiarlo. Y hay que hacerlo de todo eso, más los religiosos, más los que lo harán en la síntesis, el dicasterio para la vida consagrada, más los laicos, que lo hará el dicasterio para los laicos, familia y vida. Y entonces con todo eso, este material, nosotros haremos un documento, una síntesis, que iniciará y servirá como instrumento de trabajo para la segunda fase, que será la fase continental. Buscar y profundizar y poner en conexión las riquezas, las particularidades de cada continente. Cómo desarrollar la sinodalidad en Asia, en América Latina, en Europa, y luego todo esto ponerlo en comunión, en interconexión. Es todo un proceso que vamos por etapas, pero un proceso que no termina nunca, ya digo. Son elementos que se van integrando para lograr realmente caminar juntos, para lograr la comunión en el camino como realidad eclesial. La asamblea será en el 2023, el sínodo. Del sínodo, El de los sínodo, obispos. De los obispos. Ahí sí solo estarán los obispos. Bueno, vamos a ver. Entonces, en este proceso de sinodalidad de toda la Iglesia, hay distintos elementos, distintas manifestaciones de sinodalidad que se van integrando. Los consejos pastorales parroquiales, los consejos económicos, los consejos diocesanos. Decía antes que el sínodo, la asamblea del sínodo de los obispos, es un modo de vivir la sinodalidad propia de los obispos. Ahora bien, no solamente en la asamblea del sínodo de los obispos, que será en octubre del 23, será un elemento, y luego se continúa, un elemento más, se continúa, porque no estamos preparando solo la asamblea del sínodo de los obispos. No es una preparación, lo que estamos viviendo ya es sinodalidad, es ya sínodo, no de los obispos, es sínodo, es integrar el elemento. Entonces lo que estamos haciendo es esto, que no solamente el sínodo de los obispos, sino por ejemplo un obispo, un párroco en su parroquia, a la hora de tomar decisiones, las debe tomar él. No puede decir, bueno, hacemos votaciones y yo lo que diga la mayoría del pueblo. Usted está faltando a su ministerio. Usted tiene que servir a la Iglesia como pastor del rebaño. Ahora bien, ¿se pueden tomar las decisiones? Pues de modo, pues cada uno, porque me parece a mí, porque es mi idea y yo quiero. Usted se puede equivocar. Eso no es el modo de un pastor según el corazón del Señor. Todo pastor debe escuchar al pueblo de Dios. Debe escuchar. El pueblo de Dios tiene necesariamente que expresar su opinión. Entonces el obispo debe escuchar para poder hacer su discernimiento. Igual que el párroco tiene que escuchar para poder tomar sus decisiones. Lo mismo que el padre de familia debe escuchar a su esposa, debe escuchar a sus hijos para después tomar sus decisiones. Y no se trata de un igualitarismo, de una fotocopia. Se trata simplemente de escuchar la voz del Espíritu que habla en el pueblo de Dios. Que habla en el pueblo de Dios. Si tú no escuchas al pueblo de Dios, no estás escuchando la voz del Espíritu. Y esto es una realidad que nos hará cambiar en muchos aspectos. O sea que no es solo todo esto prepararse al sínodo, ni mucho a la menos. asamblea, pero viene más. Viene la mentalidad, el Espíritu del Señor quiere que todos aprendamos Es decir, la sinodalidad es de toda la Iglesia y de todo lo que es Iglesia. Y en este proceso se integran diversos elementos. Uno es la asamblea del sínodo de los obispos, que da su discernimiento. Y después veremos. Después, muy probablemente, en esta una etapa de concreción y de desarrollo, pues se volverá a las diócesis. Se seguirá escuchando al pueblo de Dios. Hay decisiones que deberán tomarlas los obispos, otras decisiones deberán tomarlas en las parroquias, otras en las diócesis. ¿Sí? Hay diferentes niveles, diferentes grados de responsabilidad y de corresponsabilidad. Todos en la única Iglesia y todos unidos en el amor. Es este proceso sinodal. Es un proceso. No es un evento, no es un hecho, es un proceso que afecta a toda la Iglesia y que se manifiesta de muchas maneras, en muchas estructuras. Habrá que cambiar algunas estructuras, habrá que potenciar otras. Es un momento extraordinario, pero siempre dejándonos guiar por el Espíritu. Siempre. Esta pregunta, a ver si trato de hacérsela al obispo, que no es subsecretario del sínodo, sino al obispo que ya en su olfato pastoral ve cómo son las comunidades. ¿Qué cosas cree usted que sí es importante modificar, cambiar? Bueno, yo ahora mismo no podría decir muchas cosas porque tengo que seguir escuchando, hay que seguir escuchando al pueblo de Dios.
no basta un momento, no basta haber escuchado a algunas comunidades episcopales. Está esta etapa, este momento de discernimiento que Dios mediante haremos a finales de septiembre en la Secretaría del Sínodo con un equipo de 30 personas, con todos los que trabajan con nosotros, nos saldremos de Roma en aislamiento, en oración, para poder hacer nuestro propio discernimiento. Veremos, escucharemos. Sin esto, por tanto, no quisiera, no de ninguna manera, anticipar nada ni decir, porque serían opiniones mías. No es el caso. Sí, lo que va surgiendo, porque van surgiendo ya varias líneas, varias cosas, dos muy claras, tres podemos decir, luego veremos el modo de concretarla. Una, que tenemos que potenciar mucho más el aspecto orante y espiritual de nuestra vida, de nuestra iglesia. Muy interesante que salga, no pensaría claro. Que debía ser una... Es mucho más. Fíjense que está costando mucho pues, este discernimiento en el espíritu. Nos reunimos para hablar, para dialogar, pero nos cuesta hacer oración comunitaria. No sabemos, nos repartimos textos y leemos los mismos salmos o leemos oraciones, estamos juntos en la capilla, pero hacer oración con un mismo corazón es en apertura al espíritu. Una experiencia espiritual nos cuesta, cosa que a los primeros cristianos, no nos debiera costar nada. Entonces, una línea es desarrollar y profundizar mucho más la dimensión espiritual de nuestra fe. Segunda línea, la dimensión comunitaria. Vivimos, esto es tremendo, nuestro cristianismo muy aisladamente, muy individualista, muy grupos. Nos cuesta mucho el caminar juntos, pero no intentando superar unos a otros, sino al mismo nivel, pero siguiendo distintas vocaciones. Entonces, esto es algo necesario recuperar, en el sentido comunitario. Decimos, yo me pregunto, decía como obispo tantas veces en mis homilías, ¿cómo empezamos las homilías los clérigos? Queridos hermanos y hermanas. ¿Es verdad eso? Y a veces hablamos así, Queridos hermanos, ¿es verdad? ¿Son mis hermanos y mis hermanas? ¿O no? No les conozco, si no me importan. Es tremendo esto, tense fraternalmente la paz. Es un gesto. No me importa la persona. Esto es lo que tenemos que recuperar, pues un cristianismo mucho más vivo, mucho más auténtico, más comunitario. Segundo elemento. Y tercer elemento que van surgiendo también es la apertura a las periferias, a los márgenes. No es una iglesia cerrada en sí misma, de élites, que se recluye, que alza muros de defensa. La iglesia de Cristo es la iglesia abierta, la iglesia que llama, la iglesia que no rechaza a nadie, la iglesia donde todos son bienvenidos, donde todos encuentran su hogar. La iglesia es el hogar de todos nosotros, de todo el mundo puede venir a nosotros, a nuestra familia. Todo el mundo es mi familia, que decía el Papa Juan XXIII. Entonces, esto es de una iglesia mucho más abierta y que va a las periferias. Decía el Papa con una expresión muy fuerte, si no son capaces de tocar las llagas de Cristo, no habrá sínodo. Es tocar las llagas de Cristo, del Cristo sufriente, del Cristo que está en los márgenes, del Cristo que no cuenta, del Cristo rechazado. Del Cristo. Esto es. Entonces, estos son tres líneas, hay otras muchas más, pero que a mí me hacen reflexionar mucho y que doy gracias a Dios por el momento que estamos viviendo. Monseñor, estamos a 10 años, 2033, 11 años de celebrar el jubileo de la redención y a 500, ahorita también los 500 años de la Virgen de Guadalupe, que para nosotros es muy importante. Esto, visto desde ahí, toda esta oferta maravillosa de una iglesia viva, me imagino que tiene que ser como ese camino para llegar al jubileo de la redención, digamos el sueño, así como añoramos una iglesia que caminemos juntos. Pues sí, mi objetivo no es llegar al jubileo de la redención. Mi objetivo es vivir la iglesia, vivir este momento, el momento presente. Si a mí me preguntan cuál es el tiempo que usted prefiere, que le gustaría vivir, el que estoy viviendo, porque es el mío, el que estoy, porque es el mío, no hay otro. Entonces, no soñemos, no tengamos sueños, que vivamos este momento.
Y por eso a mí me parece también que el proceso sinodal lo que nos hace es ponernos en camino hacia una iglesia, como decía, mucho más auténtica. La iglesia de Cristo. Hay personas que me preguntan, bueno, entonces, ¿qué tipo de iglesia? ¿Hacia dónde vamos? Yo le digo, mira, ¿no te gustaría una iglesia más coherente, más del Evangelio? Una iglesia que supiese rezar, orar, ponerse en contacto con Cristo, conocerle experiencialmente. Una iglesia fraternidad, que fuese hogar para todos. Una iglesia que responde a los retos del mundo, que está en primera línea. Una iglesia alegre, una iglesia que transmite, que comunica el Evangelio a todas las realidades. Una iglesia fraterna. Y sí, me gustaría. Pues esto es. Pero esto, todos somos necesarios. Todos somos necesarios. No podemos quedarnos fuera ninguno. Este es el reto del siglo. Y ahora, ¿de qué se trata? Pues de sembrar, de ir avanzando. No se va a cambiar la iglesia de hoy a mañana. No hay varitas mágicas. Es Cristo el que actúa. Es Cristo el que cambia y el que renueva. Entonces lo que se trata es de sembrar, de ir avanzando, de ir ayudándonos unos a otros, de ponernos a la escucha del Espíritu Santo, de no tener miedo, de ir dando pasos. Y vendrá la transformación, irá transformándose. El Papa nos dice, el Espíritu Santo les regalará sorpresas. Claro que nos regalará sorpresas. Yo he encontrado muchísimas sorpresas del Espíritu. De gente entusiasta, de gente que da la vida, de gente que ayuda, de sencillez, que vuelve a la fe, que encuentra un camino de amor y de esperanza. No, este es un camino, es un proceso a largo plazo, pero vamos a empezar, seguimos. Hoy, no soñemos mañana, hoy. Y habrá momentos, vendrá el jubileo, vendrán elementos que se integrarán, se irán integrando, como se integran también en nuestra vida los distintos elementos, eventos que estamos viviendo. Pero siempre en un proceso de renovación y de enorme esperanza, Bueno, usted lo mueve mucho la espiritualidad agustiniana, por supuesto. Nos cuenta que San Juan XXIII lo estudió usted muy juiciosamente, el Papa del Concilio, el Papa de la renovación también de la Iglesia. Y nos habla mucho del discernimiento. Denos herramientas sobre las realidades que aparecen en la sociedad. América Latina y el Caribe siempre ha sido el continente de la esperanza, lleno de vitalidad, lleno de espiritualidad popular, lleno de cosas maravillosas. Pero obviamente está atrapado también en todas esas realidades complejas de la corrupción, del narcotráfico, de cosas que no solo afectan a América Latina, afectan a Europa, afectan al mundo, pero tocan muy fuerte los temas políticos, son complejos. ¿Cómo el creyente debe discernir esas realidades en este ambiente que debe caracterizarse del signo? Te diría desde Cristo, siempre. El discernimiento siempre desde Cristo y desde el Evangelio, no desde la ideología. Cuidado, no desde la ideología. Nosotros somos mucho más. La fe, la Iglesia, mucho más que un partido político, que un grupo ideológico o grupo de presión. Es mucho más, es una comunión. Cristo. Entonces, yo diría que la clave está siempre en el Evangelio, que es un poco lo que también nos ha dicho el Papa, que viene de su patrono de nombre, San Francisco de Asís. San Francisco es un hombre radical. Y el Evangelio sin eglosa, es decir, sin interpretación. Nosotros muchas veces hacemos lo contrario. Interpretamos el Evangelio para rebajarlo. No, es que hay que entenderlo, es que, y rebajamos a Cristo, y falsificamos a Cristo. No se trata de esto. Se trata de volver a la radicalidad del Evangelio, que no es agresividad, sino que es amor infinito con todo lo que lleva. Entonces, ante todas estas realidades de muerte, oscuras, estas sombras que hay en el mundo, la respuesta es Cristo y su Evangelio. La respuesta es Cristo, y nosotros somos Cristo en el mundo. Entonces no podemos separarnos. Decía el Concilio Vaticano II, debemos tener un ojo puesto en el Espíritu Santo, mirar al Espíritu Santo, escuchar al Espíritu Santo y mirar a la realidad del mundo. Porque si no caemos en un espiritualismo. No, Cristo se encarna. Cristo es respuesta
para las preguntas, los dolores y las angustias de los hombres y las mujeres de nuestro tiempo, de cada tiempo. Entonces la Iglesia lo que tiene que hacer es llevar el Evangelio, y habrá un elemento de denuncia, habrá un elemento también de cercanía, habrá un elemento de, por supuesto, de anuncio, pero no desde la agresividad, no desde el... siempre desde el amor, desde la radicalidad, la profundidad y la fuerza enorme que tiene el amor. Hay que volver al Evangelio, hay que volver al Evangelio y a iluminar desde el Evangelio todas las realidades del mundo. Un cristiano nunca puede estar en la retaguardia. No puede ser un cristiano alguien temeroso, cerrado, que busca seguridades. El cristiano es una persona abierta, la persona valiente, no por nuestras propias fuerzas, sino por las de Cristo. Esto es. Monseñor, estamos viviendo también con la renovación de la curia. Uy. Y eso ha sido un tema interesante. Denos también un poquito de luz sobre estos temas, porque el Papa documento con todo un camino también de discernimiento Sí. muy, muy grande. Nos ha enseñado el mismo Santo Padre a hacer ese camino con otros más sobre el discernimiento de estas transformaciones de la curia romana. Hablemos un poquito de eso. Bueno, otra curiosidad que les puedo contar, es que ya desde tiempos de Pablo VI, que es el que crea la entonces llamada Secretaría General del Sínodo de los Obispos, actual Secretaría General del Sínodo. Entonces nosotros no formamos parte de la curia romana, el Santo Padre para el gobierno de la Iglesia se apoya en lo que es la curia romana y también en la Secretaría General del Sínodo. Bueno, ¿qué nos hace ver esta reforma del Papa? Primero, que es una reforma hecha desde el discernimiento. Uno decía, yo escuchaba muchas veces, va muy lento después de 9 años, no sale, no tal. El Papa no se trata solamente de hacer una reestructuración administrativa, sino que es mucho más profunda. Yo aconsejo leer todo el prólogo, todos los primeros puntos de la Predicate Evangelium, de la Constitución Apostólica, que se basa fundamentalmente en 2 criterios, dice, de reforma. El primero es la evangelización. La curia romana debe evangelizar, porque la Iglesia debe evangelizar. Todo lo que es Iglesia, toda la Iglesia debe evangelizar. Entonces no solamente un organismo administrativo, un organismo que evangeliza. ¿Cómo evangeliza? Poniéndose al servicio de las diócesis, poniéndose al servicio del pueblo de Dios, evidentemente. Entonces, segundo criterio, la sinodalidad. La sinodalidad para la reforma de la curia. ¿Qué significa esto? Que ponerse en conexión y poner todos los dicasterios en conexión entre ellos, en conexión con las conferencias episcopales, con las diócesis. Es decir, una iglesia mucho más interconectada, como un gran tejido. Entonces, esto está. ¿Qué podemos decir? Bueno, estamos iniciando este proceso, esta reforma, hace poquito, entró en vigor en Pentecostés. Yo creo, personalmente, que, como en toda reforma, lo más importante y lo más difícil es siempre el cambio de mentalidades. No solamente la reestructuración administrativa, sea en una diócesis, en una parroquia, o sea en la curia romana. Podemos reestructurar, pero si no cambia el corazón de las personas, si no cambia el corazón, no cambia nada. Este cambio. Y el Papa quiere también este cambio, con personas que realmente vengan a servir, que estén en sintonía con esta realidad, que no busquen el poder, el carrerismo. Bueno, sigue haciendo. Vamos en esta línea. Y esto sería, realmente, estamos ante un momento de cambio profundo, pero yo espero, es un cambio auténtico y yo creo que un cambio que va a las raíces. Monseñor, pues muchas gracias realmente por haber compartido con nosotros todos estos elementos iluminadores de la sinodalidad. Y pues bien sabe usted que Cristo Visión es su casa también. Muchísimas gracias por este momento, este tiempo y también por toda la tarea que se está realizando en América Latina y el Caribe. Han avanzado mucho, se han dado muchos pasos y ayudarán sin duda alguna a toda la Iglesia en este momento de gracia que estamos viviendo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Ustedes, queridos amigos, gracias por estar con nosotros. Gracias por ver el mundo con los ojos de Jesús. Especial Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM.